robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son la mecánica, la electrónica, informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las máquinas de estados. La historia de la robótica ha estado unida a la construcción de artefactos, que trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y que realizarán su trabajo. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien construyó el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía sin hilo, el ajedrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios acuñó el término automática en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas a los humanos. La subdivisión de los robots, con base en su arquitectura, se hace en los siguientes grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. Poliarticulados. En este grupo están los robots de muy diversa forma y configuración cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios. Aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar desplazamientos limitados y estar estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. En este grupo se encuentran los manipuladores, los robots industriales, los robots cartesianos y se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o alargada, actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio ocupado en el suelo. Móviles. Son robots con grandes capacidades de desplazamiento, basados en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a otro de una cadena de fabricación, guiados mediante pistas materializadas a través de la radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas detectadas fotoeléctricamente. Pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están dotados de un nivel relativamente elevado de inteligencia. Androides. Son robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento, cinemática del ser humano. Actualmente los androides son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica, y destinados, fundamentalmente, al estudio y experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos robots, y sobre el que se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del robot. Zoomórficos. Los robots zoomórficos, que considerados en sentido no restrictivo podrían incluir también a los androides, constituyen una clase caracterizada principalmente por sus sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica de sus posibles sistemas de locomoción, es conveniente agrupar a los robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. El grupo de los robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. Los experimentados efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. Los robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo experimentados en diversos laboratorios con vistas al desarrollo posterior de verdaderos vehículos terrenos, piloteando o autónomos, capaces de evolucionar en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de los volcanes. Y como último, los híbridos. Estos robots corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es al mismo tiempo uno de los atributos de los robots móviles y de los robots zoomórficos. De igual forma pueden considerarse híbridos algunos robots formados por la yuxtaposición de un cuerpo formado por un carro móvil y de un brazo semejante al de los robots industriales. En parecida situación se encuentran algunos robots antropomorfos y que no pueden clasificarse ni como móviles ni como androides, tal es el caso de los robots personales. Durante
casi 100 años, la ciencia ficción nos ha anticipado un nuevo y osado mundo de robots. Legiones de máquinas hechas a nuestra imagen y semejanza. Hombres de metal sometidos a nuestra voluntad. Hello, Kismet. You gonna talk to me? Para los científicos, hacer realidad ese sueño es una empresa mucho más complicada. Pero hay pioneros que se han embarcado en el azaroso periplo de integrar mente y máquina. Okay. No. I'm not gonna go. Si hablamos de inteligencia, los robots se encuentran en su más tierna infancia, pero cuales bebés humanos están aprendiendo. El objetivo es que los robots cooperen con nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, con las personas mayores, en casa, en los hospitales e incluso en el campo de batalla. La robótica está en auge. En los últimos 6 años hemos pasado de no tener robots en casa a su proliferación por millones, y esto es solo el principio. Y si no va a quedarnos más remedio que compartir nuestras vidas con los robots, el profesor australiano Rodney Brooks es uno de los responsables. Brooks ha forjado su carrera y su fortuna fabricando máquinas sencillas e inteligentes. Ahora, Rodney Brooks cree por fin posible la creación de un robot con conciencia social y asequible a nuestros bolsillos. Comienza el 29 de diciembre de 1959, cuando el ganador del Premio Nobel de Física, Richard Feynman, fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en su célebre discurso "En el fondo hay un espacio que sobra". En temas económicos, los países tercermundistas son los más interesados en invertir en estas nuevas tecnologías, puesto que su aplicación en la medicina es una de las mejores soluciones a los problemas de salud pública. Ahora, después de haber visto una reseña histórica y una reseña económica, miremos algunos materiales elaborados con nanotecnología. Los 3 materiales nanotecnológicos más importantes son el nanocristal, el nanotubo, el nanocable. El nanocristal es un material cristalino constituido por nanopartículas cristalinas y se usa en la electrónica óptica debido a su gran capacidad de cambiar la longitud de la luz. El nanotubo es un tubo microscópico formado por capas de grafito, diamante o felernos. Es utilizado para la filtración de partículas microscópicas de agua y petróleo. El nanocable es una estructura molecular con propiedades eléctricas u ópticas. Son usados como semiconductores, diodos emisores de luz LED y en la medicina se utilizan para la detección temprana del cáncer. Existen a escala molecular. El potencial de este campo emergente de la nanotecnología tiene a los científicos totalmente fascinados. Seremos capaces de crear casi cualquier cosa que se pueda definir con moléculas y fabricar objetos tridimensionales. El afamado futurista Ray Kurzweil considera que la nanotecnología tendrá muchísima relevancia en el futuro. Podremos también usar la nanotecnología dentro de nuestros cuerpos. La aplicación será unos dispositivos del tamaño de las células.
Al introducirlos en el cuerpo, corregirán errores de ADN, eliminarán desechos, destruirán patógenos como bacterias, virus, células cancerígenas y nos mantendrán sanos, deteniendo el envejecimiento. Pero a pesar de todos los problemas que pueda resolver la nanotecnología, también supondrán una amenaza a nuestra propia existencia. El inconveniente de la nanotecnología es que los nanobots puedan clonarse. Las células lo hacen, reúnen material y crean una copia de ellas mismas. Así funciona la biología. Y de hecho, las enfermedades tienen que ver con clonaciones que salen mal. Bacterias, virus, células cancerígenas que se clonan y provocan una enfermedad. Bien, podríamos padecer una enfermedad no biológica si un nanobot se clona. Un virus en el programa o incluso una leve mutación podría hacer que los nanobots se clonaran sin control, consumiendo los materiales que necesitan en el entorno natural para hacer copias de sí mismos. En solo 10 horas, un nanobot sin control podría producir 68.000 millones como él y seguir reproduciéndose hasta que lo único que quede en el planeta sean miles y miles de millones de nanobots. Como los científicos no saben con exactitud cómo sería este nuevo panorama, le han dado el nombre de plaga gris. Nanobots fuera de control, con fallos de funcionamiento, que devoran el entorno y todo lo que hay en él. En menos de 2 días podrían dominar el mundo entero. Entonces, ¿cómo podríamos responder a un ataque a nanoescala de los robots? Con un sistema de respuesta rápida, algo que detecte una clonación destructiva de la nanotecnología y la desactive, como un sistema inmunitario.